Bienvenidos hermanos y hermanas. Como siempre digo, la Biblia es el libro más vendido de la historia y el que tiene los relatos más interesantes jamás escritos. Aunque no seas un creyente, es innegable el impacto que ha logrado en la humanidad desde que se ha publicado este mítico libro, el cual contiene historias increíbles, enseñanzas muy valiosas y sobre todo, muchísimos misterios que se derivan de él. Espero que te guste el siguiente iceberg, el iceberg de la Biblia 5. Te invito a que le des like al video, te suscribas si aún no lo estás y actives la campanita para que te notifique cuando suba nuevos videos y que compartas este con tus seres queridos. Sin nada más que agregar, comenzamos con el nivel 1. Nivel 1. La Nueva Jerusalén es un cubo. La Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis capítulo 21 versículo 16, tiene dimensiones iguales en largo, ancho y alto, formando un cubo perfecto que simboliza pureza, perfección y completitud. Este diseño refleja el lugar santísimo del tabernáculo y el templo terrenal, Éxodo capítulo 26 versículo 2 al 8, Primera de Reyes capítulo 6 versículo 20. A diferencia de los antiguos lugares de culto, que incluían un atrio externo, un lugar santo y el lugar santísimo, la Nueva Jerusalén representa únicamente el último, indicando que ya no se necesitan los pasos previos. Hebreos capítulo 9 versículo 12 afirma que Cristo entró al lugar santísimo celestial tras su sacrificio y ahora intercede por nosotros, Hebreos capítulo 7 versículo 25, llevándonos plenamente a la salvación en la Nueva Jerusalén, el definitivo lugar santísimo eterno. Con el Señor, un día es como 1000 años. La frase con el Señor, un día es como 1000 años proviene de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, y resalta que el tiempo no limita a Dios como a los humanos. Para Él, 1000 años son como un solo día, y un día como 1000 años. Esto refleja su eternidad y paciencia. En el contexto del pasaje, el apóstol Pedro anima a los creyentes a no desanimarse por la aparente demora del regreso de Cristo. En realidad, esta tardanza muestra la misericordia divina, dando tiempo para el arrepentimiento de más personas. Este versículo nos recuerda que los planes de Dios trascienden el tiempo humano y su perspectiva eterna está guiada por su amor y propósito perfecto. Salmo 82. El Salmo 82 ha generado controversia debido a su referencia a dioses. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo todos vosotros. Este término ha sido interpretado de diversas maneras, creando debate entre teólogos, estudiosos y creyentes. Entre estas están líderes humanos como dioses. Una interpretación común es que dioses se refiere a jueces o líderes humanos con autoridad delegada por Dios, Éxodo capítulo 22 versículo 28. Se les llama dioses porque representan a Dios al administrar justicia, pero su corrupción y falta de justicia los hace mortales, como cualquier otro ser humano. Seres celestiales. Algunos ven a los dioses como miembros del consejo divino, seres espirituales subordinados a Dios, similar a la narrativa de Job capítulo 1 versículo 6. Esta visión se apoya en la idea de un contexto antiguo donde las naciones eran vistas bajo la influencia de seres celestiales asignados por Dios, Deuteronomio capítulo 32 versículos 8 al 9. Uso de Jesús en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 10 versículos 34 al 36, Jesús cita el Salmo 82 versículo 6 para defender su divinidad, argumentando que si los jueces humanos fueron llamados dioses, no es blasfemia que Él, el Hijo de Dios, afirme su identidad divina. Esto ha llevado a discusiones sobre si Jesús reconoce la deidad de los líderes o si redefine el concepto en términos de su propia naturaleza divina. Implicaciones teológicas. Algunos críticos argumentan que el Salmo refleja una visión politeísta anterior del judaísmo, donde Dios es el principal entre otros dioses. Sin embargo, la mayoría de los teólogos judíos y cristianos lo interpretan en un marco monoteísta, donde los dioses son subordinados o simbólicos. La controversia radica en cómo interpretar el término dioses en su contexto cultural y teológico, y cómo aplicarlo a la comprensión de Dios y su justicia. Las langostas del Apocalipsis serán una invasión alienígena. La idea de que las langostas del Apocalipsis representan una invasión alienígena se basa en Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 11, que describe criaturas con características inusuales, colas como de escorpión, rostros humanos y dientes de león. Algunos interpretan estas descripciones como metáforas de seres extraterrestres o tecnología avanzada que supera la comprensión humana. Según esta teoría, estas langostas podrían ser entidades alienígenas enviadas como instrumentos de juicio divino. Sin embargo, la interpretación tradicional considera que estas criaturas simbolizan poderes demoníacos destinados a atormentar a la humanidad durante los tiempos finales, más que seres físicos o extraterrestres.
Esta especulación, aunque intrigante, permanece en el ámbito de interpretaciones modernas y no es aceptada universalmente en el cristianismo. Dos poderes en el cielo. La teoría de los dos poderes en el cielo surge del judaísmo antiguo, sugiriendo la existencia de dos figuras divinas en el cielo. Una sería el Dios Supremo, y la otra, un agente divino subordinado que actúa en representación de Dios. Este concepto se desarrolló en textos intertestamentarios y se asocia con figuras como el ángel del Señor, el Hijo del Hombre en Daniel 7, o Metatrón en la literatura mística judía. Aunque esta idea fue inicialmente aceptada, más tarde se consideró herética en el judaísmo rabínico debido a su aparente cercanía al pensamiento cristiano, donde Jesús es visto como una segunda persona divina. La teoría sigue siendo objeto de estudio en contextos históricos y teológicos. Nivel 2. Rey Abgar. Abgar V, rey de Osroene, con su capital en Edesa, es conocido por su supuesta conversión al cristianismo, siendo uno de los primeros monarcas cristianos. La historia cuenta que escribió una carta a Jesús, pidiendo ser sanado, y recibió una respuesta donde Jesús le prometió enviar a uno de sus discípulos para curarlo. Esta correspondencia se convirtió en una importante tradición cristiana, especialmente en las iglesias orientales. Abgar también mantuvo correspondencia con el emperador romano Tiberio, donde expresó su admiración por Jesús y pidió que se le adorara como Dios. Aunque la autenticidad de estas cartas es debatida, han influido en la liturgia y la identidad de diversas iglesias orientales. ¿Jesús no era Emanuel? En la tradición cristiana, Jesús y Emanuel son nombres con significados distintos pero relacionados. Jesús significa Dios salva y enfatiza su papel como Salvador. Emanuel, mencionado en Isaías capítulo 7, versículo 14 y citado en Mateo capítulo 1, versículo 23. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa, Dios con nosotros. Se usa como título profético para señalar la encarnación divina en Jesús. Aunque Jesús no fue llamado Emanuel en su vida cotidiana, el término destaca su identidad como Dios presente entre la humanidad. Los evangelios utilizan Emanuel para mostrar el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aunque Jesús no fue conocido por este nombre en su vida, Emanuel subraya su naturaleza divina y misión redentora según la fe cristiana. Dios iba a matar a Moisés. Dios llamó a Moisés para que liberara al pueblo hebreo de Egipto, pero en el camino, Dios estuvo a punto de matarlo. Este incidente ocurrió porque Moisés no había circuncidado a su hijo, un mandato esencial del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión era un signo de pertenencia al pueblo de Dios, y Moisés, al no cumplir con este mandato, estaba violando la ley divina. Fue su esposa, Séfora, quien intervino, circuncidando al hijo, lo que calmó la ira de Dios. Este acto mostró que Moisés debía tener su vida en orden antes de poder liderar espiritualmente al pueblo. Dios, en su misericordia, permitió el perdón y evitó su muerte. El límite de vida de 120 años. La idea de que los seres humanos están limitados a una esperanza de vida de 120 años proviene de Génesis capítulo 6 versículo 3, que dice, los días del hombre serán 120 años. Sin embargo, su interpretación es debatida. Algunos creen que se refiere al decreto de Dios, con las expectativas de vida disminuyendo gradualmente de más de 900 años a 120 para la época de Moisés. Otros sugieren que se refiere a los 120 años dados para el arrepentimiento antes del diluvio. Algunos piensan que las edades de las figuras bíblicas fueron exageradas por motivos políticos o teológicos. Otros argumentan que el versículo no establece un límite estricto para la vida humana. Sin embargo, científicos sugieren que la esperanza de vida humana no está fija, y algunos creen que los humanos podrían vivir más allá de los 120 años, incluso hasta 310 años, con avances en tecnología como la ingeniería genética. Los neandertales no fueron creados a la imagen de Dios. El argumento de que los neandertales no fueron creados a imagen de Dios suele basarse en interpretaciones bíblicas y científicas. Algunos creen que, según la Biblia, solo los humanos modernos, Homo sapiens, llevan la imagen de Dios, mientras que los neandertales, aunque genéticamente cercanos, no comparten esta distinción espiritual. Desde una perspectiva científica, los neandertales son una especie humana extinta con diferencias culturales y anatómicas significativas respecto a los Homo sapiens. Sin embargo, evidencias como el uso de herramientas, rituales funerarios y arte sugieren capacidades simbólicas similares.
La controversia refleja tensiones entre la teología tradicional y la comprensión evolutiva. En última instancia, la pregunta depende de cómo se define la imagen de Dios y su relación con la humanidad. Nivel 3. Textos heréticos perdidos. Los textos heréticos perdidos son escritos tempranos del cristianismo que contenían enseñanzas divergentes de la doctrina ortodoxa establecida. Estos textos, como los de los gnósticos, marcionitas y otros grupos, ofrecían interpretaciones alternativas sobre temas como la naturaleza de Cristo, la creación y la salvación. Aunque muchos fueron destruidos por la Iglesia primitiva, algunos fragmentos y referencias sobreviven en escritos de los padres de la Iglesia, quienes los denunciaron como heréticos. Su pérdida representa un vacío en la comprensión de la diversidad del pensamiento cristiano temprano, pero su existencia refleja debates significativos sobre la fe y la identidad cristiana en sus primeros siglos. Su estudio ofrece perspectivas sobre las complejas raíces del cristianismo y sus luchas teológicas iniciales. Dioses griegos en la Biblia. La idea de dioses griegos en la Biblia surge de paralelismos entre figuras mitológicas griegas y conceptos bíblicos, así como referencias culturales en textos bíblicos. Algunos señalan que el Nuevo Testamento menciona dioses griegos, como en Hechos capítulo 14 versículo 12, donde Pablo y Bernabé son comparados con Hermes y Zeus. Además, términos griegos usados en la Biblia, como Hades, infierno, y Tártaro, prisión de ángeles caídos, tienen raíces mitológicas. Por otro lado, se argumenta que los apóstoles combatieron la influencia de la mitología griega al predicar al único Dios verdadero. Aunque no se afirma que los dioses griegos sean reales, su presencia en el contexto cultural del mundo helenístico ayuda a entender cómo los autores bíblicos interactuaron con esas creencias. Julio César predicho por Daniel. La idea de que Julio César fue predicho por el profeta Daniel proviene de interpretaciones del libro de Daniel, especialmente en las visiones sobre reinos futuros. Algunos estudiosos identifican a César con el cuarto reino descrito en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, que representa el Imperio Romano. Las profecías mencionan un líder poderoso y transformaciones políticas significativas que algunos asocian con el ascenso de César y la transición de la República al Imperio Romano. Además, las visiones de cuernos y bestias en Daniel se interpretan simbólicamente, vinculándolas con figuras históricas importantes. Sin embargo, estas interpretaciones son debatidas, ya que otros creen que las profecías se refieren a diferentes eventos o figuras históricas posteriores. Este tema refleja la influencia bíblica en la comprensión histórica. El ADN de la costilla de Adán. La idea del ADN en la costilla de Adán surge del relato bíblico en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22, donde Dios crea a Eva a partir de la costilla de Adán. Algunos interpretan este pasaje como una posible referencia a conceptos genéticos modernos, argumentando que la costilla podría simbolizar una fuente de ADN utilizada por Dios para formar a Eva. Esta interpretación es más alegórica que científica, ya que el relato fue escrito siglos antes del descubrimiento del ADN. Teólogos y científicos generalmente consideran este pasaje como una narración simbólica que refleja la interconexión entre hombres y mujeres. Sin embargo, esta idea ha inspirado discusiones sobre la compatibilidad entre la Biblia y el conocimiento científico contemporáneo en temas como la genética. ¿Qué forma tendremos en el cielo? La forma que tendremos en el cielo es un tema debatido entre teólogos y basado en interpretaciones bíblicas. Según 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, los creyentes recibirán cuerpos glorificados, diferentes a los terrenales, incorruptibles y espirituales, pero aún tangibles, como el cuerpo resucitado de Jesús, Lucas 24:39. Este cuerpo glorificado no estará sujeto a enfermedad, muerte ni limitaciones físicas. Algunos interpretan que en el cielo seremos espíritus, como sugiere Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde el espíritu regresa a Dios. Otros creen que tendremos una combinación de cuerpo y espíritu glorificados, uniendo lo físico y lo espiritual de manera perfecta. En última instancia, la naturaleza exacta de nuestra forma celestial permanece en misterio, pero estará adaptada para la vida eterna con Dios. Nivel 4. Escritos perdidos de Papías. Los escritos perdidos de Papías, un padre de la Iglesia del siglo II, son una colección de comentarios sobre las enseñanzas de Jesús y los Evangelios, titulada Explicación de las Palabras del Señor. Aunque los textos originales no han sobrevivido, fragmentos y referencias se encuentran en obras de autores como Ireneo y Eusebio. Papías ofrece detalles únicos, como tradiciones orales sobre la vida de los apóstoles y relatos sobre el origen de los Evangelios de Marcos y Mateo.
Sin embargo, sus afirmaciones son a veces consideradas especulativas o simbólicas. Su obra es valorada por preservar testimonios tempranos de la Iglesia, aunque la pérdida de los textos completos limita una comprensión total de sus contribuciones al cristianismo primitivo. La Nueva Tierra. La Nueva Tierra es un concepto bíblico mencionado en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, donde se describe un futuro renovado después del juicio final, cuando Dios crea nuevos cielos y una nueva tierra. En este nuevo orden, el sufrimiento, el pecado y la muerte serán erradicados, y los creyentes vivirán en paz y comunión eterna con Dios. Este es un lugar sin llanto, dolor ni maldad, donde la presencia de Dios será directa y constante. La nueva tierra simboliza la restauración completa de la creación, cumpliendo las promesas de renovación y redención que se encuentran a lo largo de las Escrituras. Representa la culminación del plan divino para la humanidad, un estado de perfección y armonía eterna. La espina de la carne de Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo menciona una espina en la carne, que describe como un mensajero de Satanás destinado a humillarlo y evitar que se enaltezca tras sus revelaciones celestiales. Aunque pidió 3 veces que Dios la quitara, la respuesta divina fue que su gracia era suficiente, ya que su poder se perfecciona en la debilidad. La espina, aunque un instrumento de sufrimiento, permitió a Pablo experimentar el poder divino, mostrando que las debilidades, lejos de ser obstáculos, son una puerta al fortalecimiento espiritual. Pablo se regocijó en sus debilidades, pues entendió que en ellas moraba el poder de Cristo, transformando su debilidad en fuerza divina. Los 2 testigos. Los 2 testigos son figuras mencionadas en el libro de Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 12. Se les describe como 2 profetas enviados por Dios para predicar durante los últimos tiempos, antes del juicio final. Estos testigos tienen el poder de realizar milagros, como cerrar el cielo para que no llueva y convertir las aguas en sangre. Son perseguidos y finalmente muertos por la bestia que surge del abismo, pero después son resucitados y ascendidos al cielo. El simbolismo detrás de los 2 testigos ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que representan a los profetas del Antiguo Testamento, como Elías y Moisés, mientras que otros los ven como 2 figuras representativas de la Iglesia o el pueblo de Dios en los últimos tiempos. El carro celestial. La Merkabá, o carro celestial, es un concepto bíblico y místico que aparece en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 28. Describe una visión divina de un carro compuesto por 4 criaturas vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila, simbolizando aspectos de la creación. Estas criaturas están interconectadas con ruedas que se mueven en todas direcciones, llenas de ojos que representan omnisciencia. La Merkabá se interpreta como un vehículo espiritual que conecta el mundo terrenal con lo divino, utilizado en la tradición mística judía, Cábala, como símbolo de ascensión y unión con Dios. Además, en la meditación esotérica, se asocia con el cuerpo de luz y el despertar espiritual a través de geometría sagrada y energía divina. Nivel 5. Jesús confundido por Metatrón por los rabinos en el Talmud. En el Talmud, algunos rabinos sugieren que Jesús podría haber sido confundido con Metatrón, una figura celestial de alto rango en el misticismo judío. Metatrón es descrito como un ángel de gran poder, similar a un intermediario entre Dios y la humanidad, lo que podría llevar a la confusión con Jesús, especialmente en el contexto de la figura mesiánica que también actúa como mediador entre Dios y los hombres. Aunque esta idea no es central en el Talmud, la conexión entre Jesús y Metatrón refleja la complejidad de la interpretación rabínica sobre las figuras divinas y sus roles en el universo espiritual. Dios separó las aguas de las aguas. La idea de que Dios separó las aguas se encuentra en el relato de la creación en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 6 al 7. En este pasaje, Dios ordena que se separen las aguas para formar el cielo y las aguas de la tierra, creando un espacio entre ellas. Este acto tiene varios significados. Cosmológico. En la visión antigua del mundo, el agua era vista como un caos primordial que necesitaba ser ordenado. La separación de las aguas simboliza el orden divino que organiza el universo. Teológico. Representa el poder de Dios para traer orden a la creación y dominar el caos primordial. La separación también puede verse como una forma de dar forma al mundo físico. Simbolismo. El acto de separar las aguas también puede tener un significado espiritual, como la creación de un espacio sagrado o la separación entre lo divino y lo terrenal, lo espiritual y lo material. Este acto de separación es fundamental para entender la relación entre el orden cósmico, la autoridad divina y la creación en la tradición judeocristiana.
Ananías y Zafira. Ananías y Zafira son una pareja mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. En la comunidad cristiana primitiva, vendieron una propiedad y en lugar de dar todo el dinero a la iglesia como habían prometido, retuvieron una parte para sí mismos mientras fingían haber entregado la totalidad. Ananías, al ser confrontado por el apóstol Pedro, cayó muerto de inmediato. Más tarde, su esposa Zafira, sin saber lo sucedido, también mintió sobre la cantidad de dinero que habían retenido, y ella también murió al ser confrontada. Este evento subraya la seriedad del pecado de mentir al Espíritu Santo y muestra la pureza exigida en la comunidad cristiana. Juzgaremos a los ángeles. La teoría de que juzgaremos a los ángeles se basa en un pasaje de la Biblia, específicamente en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, donde el apóstol Pablo menciona que los creyentes en Cristo juzgarán a los ángeles. Esta afirmación ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas. Algunos sugieren que se refiere a la autoridad que los cristianos tendrán en el juicio final, cuando Dios les otorgue la capacidad de juzgar a los ángeles caídos o demonios. Otros interpretan que implica una participación en el juicio divino, simbolizando el triunfo de la humanidad redimida sobre las fuerzas malignas. En cualquier caso, se considera una expresión de la victoria final de Cristo y la posición exaltada de los creyentes en su reino. Los místicos que intentan entrar en el cielo son afectados por locura y epilepsia. La teoría de que los místicos que intentan entrar en el cielo son afectados por locura y epilepsia se refiere a las experiencias extremas y las alteraciones psicológicas que algunos místicos y ascetas pueden enfrentar al buscar un contacto directo con lo divino. Esta visión sugiere que las prácticas espirituales intensas, como la meditación profunda y los esfuerzos por alcanzar un nivel superior de conciencia, pueden desencadenar trastornos mentales como la locura o la epilepsia. Algunos interpretan estos efectos como el resultado de intentar cruzar fronteras espirituales que el ser humano no está preparado para comprender completamente, como intentar acceder al cielo en vida, lo que lleva a desequilibrios psicológicos. Esta idea está vinculada a la percepción de los límites entre lo divino y lo humano en tradiciones místicas. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.